la educación en Colombia está establecida como un modelo mixto, en donde participan entidades públicas, en donde participan entidades privadas, con un enfoque de justicia redistributiva, en donde el Estado tiene que, con pocos recursos, redistribuir entre los jóvenes que más lo necesitan. Sí. No debería importar si están en públicas o están en privadas, debería importar que son jóvenes vulnerables que lo necesitan. Este gobierno, que se dice demócrata y que se supone que algunos de ellos defienden la Constitución, de hecho la ayudaron a construir, el presidente con el M19 tiene una visión totalmente alejada de la Constitución política en educación. Ellos dicen, los recursos públicos deben ser para la universidad pública y no pueden ir a universidades privadas. Eso no es lo que manda la Constitución. La Constitución en el artículo 69 le da rango constitucional al crédito educativo como mecanismo financiero. Y la Constitución dice, el Estado tiene que garantizar mecanismos financieros para todas las personas aptas para entrar a la educación superior. Si tú acoges el mandato constitucional, tú no podrías estar haciendo las barbaridades que está haciendo Gustavo Petro con muchos jóvenes vulnerables, estratos 1, 2 y 3, que resultan castigados solamente porque no tienen o no tuvieron la genialidad para pasar el examen en la Nacho y están en una universidad privada, además de segundo nivel. A eso me refiero, a que yo sí me pego a la Constitución. De esto te voy a preguntar, voy a poner aquí un video, además está chévere porque acabas de salir de allá, entonces se ve tu chaqueta rosada en medio de una rueda de prensa con el... Del gobierno. Una rueda de prensa del ministro de Educación, Daniel Rojas, ahí va. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Fuera! Aquí no expulsamos a nadie. Aquí no le decimos fuera a nadie. Nosotros no somos así. Les pido respeto, por favor, porque así como les he solicitado a los congresistas respeto por los medios de comunicación y las personas aquí presentes, también les pido a ustedes respeto por los congresistas y las congresistas aquí presentes. Ellos tienen una representación, fueron elegidos por el voto popular y representan a un sector de la ciudadanía. Te defendió el ministro de... Los amigos del ministro que te estaban abuchando en la rueda de prensa del ministro. A ver, entonces, todo este rollo tiene que ver con una denuncia que tú hiciste, de hecho, esta semana. Ayer. Y te pongo como haciendo la denuncia y me puedes explicar más de qué se trata. Tiene que ver con una cifra que dio el presidente en su discurso del 20 de julio. Bueno, todo indica que el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional están confundiendo lo que serían matrículas de primer ingreso, es decir, las matrículas de primer semestre, que cada semestre son centenares de miles, porque son los nuevos estudiantes que cada año entran a las universidades públicas, con la creación de nuevos cupos. El presidente dice, creamos 190.000 cupos como parte de su listado de logros de estos 3 años de gobierno, ¿no? Ese fue un discurso, creo que fue un discurso un poco más tradicional, ningún discurso de Petro es tradicional, pero fue más tradicional al estilo 20 de julio, como señores congresistas, esto fue lo que hice en estos 3 años y esto es más o menos lo que quiero hacer en esta última legislatura. Y esa cifra era importante. Es muy importante. Es muy pero importante. Es chimba. Tristemente ¿Estás chimba. segura? Sí. Ya hoy estoy súper segura. Ayer estaba segura, pero hoy estoy más segura. ¿Por qué? Porque pues el ministro Rojas, en la rueda de prensa que acaba de tener lugar en el ministerio, en donde por supuesto está todo el petrismo y los jóvenes que acompañan al ministro Rojas, lo cual es legítimo, nos dio la razón, Daniel. Sí. Nos dio la razón porque ellos llevan un año hablando de una cifra que era 150.000 nuevos cupos creados, que luego subieron a 190.000 nuevos cupos. Ahí está un poco la cifra que da el ministro, ¿no? Esa imagen sí. la publica el ministro el martes, cuando yo anuncié que el día miércoles a primera hora iba a dar una rueda de prensa en donde yo iba a interpelar esas cifras. Entonces él publica eso y entonces dice, ay, que la oposición, y siempre me tilda oposición como, ¿no? Como para que en la narrativa yo quede de oposición, porque ellos no pueden
resistir que una persona que también es demócrata, que también se considera progresista y que votó por ellos, los interpele. Sí. Entonces ellos, como no pueden aceptar eso y les da urticaria literal, siempre necesitan llamarme oposición. Bueno, pero oposición. cuando uno interpela sistemáticamente se vuelve un poquito la oposición, ¿no? Yo le llamo control político, sobre todo porque yo le hago más control a aquel por el que yo voté. Okay. Eso se llama responsabilidad política, eso para mí no se llama oposición. Y más siendo una congresista. Y más viendo que la gente por la que yo voté la está embarrando. No es mi rol salir a aplaudir. Sí. No es mi rol quedarme callada. Mi rol es, con la legitimidad que me da el haber votado por ellos, hacerles control. Entonces, lo que denuncié fue básicamente que el gobierno estaba confundiendo nuevas matrículas de primer semestre, que más o menos hay 450.000 al año todos los años desde hace 10 años. Sí, que digamos que el gobierno no hizo nada No, para son los cupos que ya aumentar existen. eso. Son los cupos Sí. que ya existen. Y entonces el gobierno lo que está diciendo es, estamos creando nuevos cupos a partir de lo que es el aumento de nuevas matrículas, que no necesariamente son nuevos cupos. Sí. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo porque no es tan fácil. Tenemos un colegio que tiene 20 cupos. 20 cupos para Es la capacidad los cursos que tiene el colegio, sí. que van entonces... En primero de primaria. Sí. Entonces, hay 20 cupos. En 2025 entraron 20 niños a ocupar esos 20 cupos. Uno podría decir que en primero de primaria hay 20 nuevos estudiantes, pero no podrías decir que hay 20 nuevos cupos. Esos cupos ya estaban creados. Supongamos que los niños que entran a primero de primaria en 2026 ya no son 20, sino que son 21. Ujú. ¿Cuántos cupos nuevos se crearon? 1. 1. Hay 21 nuevos estudiantes en primero de primaria en 2026, pero hay un nuevo cupo. El gobierno está confundiendo todos los nuevos estudiantes con nuevos cupos. Entonces, ¿Y entonces cuántos cupos nuevos realmente creó? no tienen ni idea. ¿Y- Nadie sabe. y ¿Tú sabes? No. Porque no hay o sea, ¿cómo No hay se forma de saben los saber. nuevos cupos? Es que crear un nuevo cupo implica muchas cosas. Por ejemplo, en algunos casos, ampliación de infraestructura. Claro. O, en su defecto, abrir, digamos, más pregrados virtuales, que también se pueden crear en la Sí. virtualidad. Necesitarías una ampliación, por ejemplo, de la capacidad docente. Si tú vas a meter 5.000 estudiantes más, vas a necesitar... O desmejorar la calidad metiendo más o estudiantes. pero es que esa era la conclusión a la que iba a llegar. Ah, Usted me perdón. adelantaste. Deberías actualizar el currículo. Puedes abrir más carreras nuevas Sí. que no tenías. Es decir, tienes que hacer una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno está presionando a las universidades públicas a que creen cupos, perdona el término, a la maldita sea. Metan pelados así sean galpones. ¿Cuál es la consecuencia grave de eso en el mediano y largo plazo? Lo que acabas de decir, la calidad. Se empieza a sacrificar la calidad. Y eso podría ser un efecto indeseado de esta política errática del gobierno, en donde además no tienen ni idea cuántos nuevos cupos de verdad están creando, pero en el mediano plazo podría incluso venir contra sus propias promesas de fortalecer la educación pública, Sí. porque empezarían a minar la calidad de las universidades públicas. Pero, y entonces me devuelvo al video donde te estaban abucheando. Había un banner atrás. ¿Qué decía? Que decía 190.000, ¿no? Entonces, Pero 190.000, ¿qué? no alcanzo a leer. Lo voy a poner un segundito para que veamos el banner atrás, pero no alcanzo a leer. Fuera, 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 mentirosa, 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 fuera. Bienvenidos, aquí no expulsamos a nadie. Aquí no le decimos fuera a nadie. Nosotros no somos así. Les pido respeto, por favor, porque así como les he solicitado a los congresistas respeto por los medios de comunicación y las personas aquí presentes, también les pido a ustedes respeto por los congresistas y las congresistas aquí presentes. Ellos tienen una representación, fueron elegidos por el voto popular y representan a un sector de la ciudadanía. Entonces ahí dice 190.000 nuevos cupos. Nuevos cupos. Y lo pongo por el banner porque, pues, es decir, si tú mandas imprimir un banner con una cifra así de grande es porque consideras que es un logro grande y lo sería. Claro que lo sería, ojalá lo fuera. Pues yo sería la primera que saldría a aplaudir. Pero cuando tú ya pones eso en banners oficiales, tú estás dando una cifra pública Sí. que es falsa. Y Y ahí ya empezamos a caminar en terrenos
quizás disciplinarios y quizás de otra índole. Pero además el presidente dijo esa cifra. Pero mi hipótesis es que el presidente lo están induciendo a error. Ajá. Entre otras cosas, porque además de esta fórmula que te expliqué con el colegio y los estudiantes, ellos aplican una fórmula que les permite además duplicar y hasta triplicar una misma nueva matrícula de un nuevo estudiante. Entonces, Sí, yo vi lo de la fórmula y ahí entonces sí me perdí. terminan inflando la cifra una barbaridad. Te voy a poner un ejemplo ya sobre la fórmula, Sí. que también lo puso José Manuel Restrepo, que me parece que funciona. Tenemos la Universidad A. La Universidad A en 2023 tiene 80 cupos. Esa misma Universidad A en 2024 tiene 82 cupos. Y esa misma Universidad A en 2024 tiene 85 cupos. ¿Cuántos cupos creó desde 2023? 5. 5. El gobierno te diría 7. Por la fórmula. Por la fórmula, porque cuentan 2 veces los cupos creados de 2023. Ok. Y déjame sacarte como de este tema concreto de cómo están presentando cifras, que creo que habla detrás como pues sí, de unos problemas internos de que no saben qué es lo que han hecho, pero sobre el foco que tiene el gobierno alrededor del tema de la educación. Y creo que es un tema importante para tus representados, de alguna forma, ¿no? Tú eres una persona que sale del movimiento, pues no propiamente del Ciudadano. movimiento estudiantil, pero sí como de la gente joven, Activismo el ciudadano. activismo, donde ese movimiento estudiantil era muy importante. Y yo siento que en este gobierno hay una gran priorización de la educación en términos de los recursos que se están mandando, pero hay un enfoque casi que obsesivo sobre la educación superior, ¿no? Entonces, Pública. Y pública, sí. Pública. De acuerdo. Porque si fuera el sistema mixto estaría perfecto. De acuerdo. Y a ti que te gusta el tema de educación, ¿qué te parece este enfoque que yo creo que tiene que ver como un poco con la economía política, de que hay unas bases muy fuertes que son los estudiantes, que son los pelados que salieron en el paro nacional del 2021, que han copado como la agenda de discusión política sobre educación, centrándola en la educación superior y pública del gobierno? Pues mira, yo creo que eso está bien. O sea, yo creo que eso está bien. En un país desarrollado o que busca el desarrollo, por supuesto que el eje de la política de educación, Sí. en todos los niveles y en particular en la educación superior, tiene que ser la educación pública. Claro que la tenemos que fortalecer. Claro que tenemos que ampliar la oferta, Daniel. A nosotros, la mitad de los jóvenes en edad de entrar a la educación superior se quedan por fuera del sistema, no logran un cupo ni en la pública ni en la privada. Sí. La cobertura del sistema en educación superior en este momento es del 50% de los pelados. El otro 50% son los famosos ninis, que ni estudian ni trabajan. Entonces, lo primero es, tenemos un reto enorme de ampliar la oferta de ambos, Sí. de la pública y la privada. Ahora, sí es cierto que en gobiernos tradicionalmente en Colombia, la educación pública no ha sido el eje. No se le han destinado los recursos que se le tienen que destinar. No ha habido las inversiones que tienen que haber. Y eso está mal. Yo estoy de acuerdo con eso en la visión del gobierno. En donde difiero, en que ellos creen que hay que acabar la universidad privada, marchitarla, y que además los estudiantes vulnerables que van a una universidad privada, sobre todo por ausencia de cupo en la pública, no tienen los mismos derechos. Claro, pero, Ojo, yo creo que es no que tienen los mismos derechos. hubo un esquema en el que los recursos limitados del Estado, que fue Pilo Paga y después Generación que era lo de Duque, ¿no? Pilo Paga Santos, y era que gran parte de los recursos públicos para la educación se fueron a pagar matrículas en universidades Claro, privadas. pero eso no tiene nada que ver con el ICETEX. Eso no tiene que ver con ICETEX, esos eran Nada. unos programas distintos y Distintos de separados. becas. El ICETEX, para empezar, Pero entonces si la estás de plata se acuerdo, devuelve. si estás de acuerdo con que esa transferencia de recursos públicos como a pagar Pilos Paga y Generación en universidades no debía privadas, comerse toda la plata que se estaba sobre todo comiendo. cuando las universidades públicas Estoy pues, de acuerdo. se están cayendo, son Es- deficitarias, tienen grandes problemas. Estoy de acuerdo. Ok, Todos los países que son fuertes en educación, después de que tuvieron una oferta pública sólida, sí, invirtieron en programas de becas estilo Pilo Paga. sí, Pero no puedes invertir en programas de becas estilo
Pilo paga cuando no tienes una política fuerte de educación superior. Pero es que yo en ningún momento estoy defendiendo Pilo paga ni generación E. Yo estoy defendiendo primero el sistema mixto de educación superior, Sí. como lo contempla la Constitución. Segundo, en ausencia de una capacidad de la oferta pública para cubrir a los estudiantes, la Constitución contempla el crédito educativo como un mecanismo que debe ser promovido también por el Estado. ¿Para quién? Para quienes más lo necesitan. Entonces, si tú como Estado no le puedes dar un cupo en la pública a la mitad de los chicos Sí. que lo necesitan, lo mínimo que moral y éticamente puedes hacer es financiarlos a ellos para que puedan ir a buscar cupo en otra universidad que sí se los dé, que en este caso es una universidad pública. Y cuando son estudiantes de estrato 1, 2 y 3, estamos hablando de justicia redistributiva y de justicia social. Esto no es un tema... Pues y además es que son créditos. O sea, tú estás Los subsidiando un estudiantes lo pedazo, devuelven. pero ellos lo devuelven. Lo devuelven, se lo pagan otra vez al Estado y esos créditos que los estudiantes le devuelven al Estado sirven para que el Estado le ayude a otros estudiantes y así escalonadamente. Pero saliéndonos de esta consideración, Daniel. Déjame ahí, yo hago una crítica que yo he escuchado de mucha gente que trabaja en el sector de educación y es que esta fijación en la gente en el sector de educación que sale a marchar y sale a bloquear y sale, ¿no? Que tiene que ver con la economía política, deja por fuera los aspectos de la educación donde tú puedes tener un mayor impacto hacia el futuro, que son primera infancia, básica y media. Porque los niños no salen a marchar. Estamos viendo que no, los niños salen a marchar, las mamás de los niños tampoco salen a marchar, y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, los niveles de niños matriculados en educación básica y media están bajando, los niños están yendo del colegio, creo que tiene que ver un poco con el tema de que hay menos niños, ¿no? También. Pero creo que hay como una cantidad de esfuerzos que nos están haciendo para mantener a los que hay dentro del colegio. Redes sociales. Claro, pero eso, como esos no te votan a ti, tampoco les están haciendo, no les estás haciendo bulla. No. Nosotros ahorita en la ley de competencias que viene para el Congreso nos vamos a dar una pelea fuerte por el presupuesto de la educación de 0 a 5 años. Voy a entrar en el tercio Congreso porque además tengo a Gerson Ortiz por acá que me va a soplar preguntas. Pero te quiero añadir una última cosa sobre la educación superior, Daniel. Sí. Tú como gobierno no puedes llegar a imponer la visión de que el Estado solamente puede financiar la universidad pública, porque en Colombia tenemos un derecho fundamental que se llama la libre elección. Y en el marco del sistema mixto, el derecho de un joven a elegir si quiere ir a una universidad pública o a una universidad privada es un derecho fundamental. Sí. No estamos hablando aquí de dogmas, ni de ideologías, ni de la izquierda contra la derecha. Tenemos que garantizar que los jóvenes en Colombia tengan el derecho fundamental a elegir dónde quieren estudiar. Y te voy a decir, aún en los países que tienen las ofertas públicas fuertes, siempre hay estudiantes que quieren ir a la universidad privada, que es la mejor, que es la que está mejor rankeada, que es la que no sé qué. Siempre le tienes que asegurar un mecanismo financiero para que lo pueda hacer. Y no puedes hacer, como está haciendo el ministro Rojas ahorita, que es que no, yo dejo a 234,000 pelados con el ICETEX tirados porque ahora hay más cupos en la pública. O sea, como quien dice, vengan, o sea, salte de la Javeriana, el que está estudiando administración de empresas, y por favor vente a la UNAD y ahora estudia administración de empresas virtual. Eso los jóvenes no lo van a aceptar. Puede, a ver, eso lo están haciendo porque pues primero el gobierno tiene la facultad de priorizar los recursos, ¿cierto? Entonces lo están haciendo un poco por esa vía, le están sacando los recursos. Están alejados del mandato constitucional. Ok.